Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto, con información para ustedes. Pues fíjense cómo el Instituto Nacional Electoral no entiende. Y uno y otro, y ahora un seminario permanente, trae exponentes geopolíticos y todos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que contra el populismo, que con las democracias, que con las autocracias, que ganas de que lo corran. Se están tardando en la Cámara de Diputados. Esto implica de facto una abierta provocación al presidente de México, llamándolo igual a otros líderes como el de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Qué tiene que ver el presidente AMLO con Jair Bolsonaro, con Donald Trump, con Bukele, con el de Ucrania, con el de Rumania? Bueno. Y Lorenzo Córdoba, que estamos en peligro, la democracia. Oiga, el que está en peligro es Lorenzo Córdoba, no nosotros. Nosotros somos los ciudadanos que vamos a emitir el voto, y muchos, millones, no confían en el árbitro electoral. Y si tiene duda, pues aquí le traigo los elementos de que hay un descarado golpeteo en contra del presidente de la República, en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo permite la Cámara de Diputados? ¿Por qué Sergio Gutiérrez Luna, el representante de la Cámara de Diputados ante el INE, no procede? ¿Por qué no agilizan el trámite del juicio político promovido por el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña? Mientras lo dejen así, tiene una campaña descarada, y esta es a favor del PRI, PAN y PRD, no los mencionan para nada. Pero lo que es AMLO, no, es que son populistas, es que son gobiernos malos, son gobiernos que no dan resultado, la desigualdad, la pobreza, esos son temas del INE. Y es una pregunta así de clara, diáfana, directa. ¿Qué tiene que ver la pobreza y la desigualdad que hemos padecido por décadas en este país? Por décadas, ni siquiera es nuevo. Bueno, pues es la bandera de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Pero aparte lleva invitados en este seminario permanente, que es una campaña descarada, organizada desde la UNAM, una de sus facultades, en coordinación con el INE. Pues es un esfuerzo para llegarle votos al PRI, PAN y PRD. Paren esto, porque es un delito electoral. ¿Dónde está la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales? Aún siendo el árbitro de la contienda, tiene que someterse o bien ser removido el consejero presidente. ¿Hasta cuándo les vamos a aguantar esto? La verdad, hay mucha tendencia, bueno, no es mucha tendencia, es total la tendencia política del INE. Se supone que ellos deben ser imparciales, es causa de remoción del consejero presidente, de acuerdo a la ley general del mismo instituto, que debe ser imparcial, que no debe cargar los dados, que no debe sesgar su función como árbitro. Pues ya se desató. ¿O será que ya sabe que le van a dar mataril y que ya pues que lo van a correr del INE? ¿Y para cuándo? Si estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, a 5 meses, menos de 5 meses de la elección. Se me hace que se la van a aventar así con todo y el INE. Es algo difícil, Oiga, voy a hablar del tema. Mire, está de veras. Usted va a decir, ¿cómo es posible que se permita todo esto? Pues se permite. ¿Qué privilegios tiene el Lencho? ¿Por qué no le han dado las gracias en el Instituto Nacional Electoral junto con Ciro Murayama? No tengo la respuesta, pero tengo los datos de lo que pasa y de lo que hacen. Sí, en medios convencionales eso usted no lo va a ver. Ahí les cuidan la espalda con todo. Aquí no, aquí les quitamos la máscara de árbitros y les ponemos la que les corresponde. Son del PRIAN. Y aquí están los hechos. Oiga, ¿ya se suscribió a CM Canal 54? Le invito, por favor, suscríbase a su canal, denle like al video. Muchas gracias a ustedes que apoyan a través de PayPal y de Oxxo Saldazo a su canal. Vamos a la información. Mire, Lili Telles llama arrastrados a morenistas por la disculpa a Rusia. Digo, el manejo de la pandemia es una bandera política que tampoco es nueva, y aquí le tengo el dato. Esa estrategia la tiene el Partido Acción Nacional y la tiene el PRI. Bueno, son lo mismo. ¿Y quién dice esto? Uno de los invitados de Lorenzo Córdoba. Ahí lo tiene el inefable. Pero hay otros temas. Aquí tiene uno de los invitados al llamado seminario, cuarta sesión del seminario permanente Democracia y Elecciones en el Mundo. Pero hablan de México. Qué curioso, ¿no? A ver, escuchemos.
Entonces, el actual modelo comunicativo es disruptivo y no es privativo de México o de Estados Unidos o de algún país de Europa o de África, sino entra dentro de las tendencias internacionales y es clave para la llegada de los populismos. Y bueno, el sentimiento antisistema en América Latina pues está cruzado por la caída del bolsillo, cambia el ciclo económico internacional por la caída en los precios internacionales del petróleo y de los commodities. Otro modificador del statu quo en América Latina es el factor religioso y el peso del voto evangélico. Y finalmente también el tema de la corrupción, es decir, lo que disrumpe la escena política electoral en América Latina es el tema de la corrupción, algo que está asfixiando a la democracia y que alimenta la popularidad de los hombres fuertes o cesaristas. Y bueno, pues ya nada más, me queda ya creo que poco tiempo, estoy viendo, sí me queda poquito tiempo. Decir que cuando López Obrador llega al poder había 27 líderes populistas en el mundo. En su primera contienda en el 2006 había 16 liderazgos populistas, cuando él buscó la contienda por primera ocasión. En la segunda ocasión que la buscó fue en 2012, ya había 23 liderazgos populistas y cuando él llega al poder ya hay 27. Y después del 2018 hasta ahora, pues también tenemos que ver que se han sumado otros liderazgos como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Zelensky en Ucrania, Boris Johnson con las elecciones en el 2019 del Reino Unido, Narendra Modi en India, Buhari en Nigeria, bueno, tuvimos elecciones al Parlamento Europeo, Bielorrusia en el 2020 y bueno, todas las elecciones, el ciclo electoral que vamos a tener en este 2021. Entonces, en este mundo prepandemia pudimos tocar el movimiento político antisistémico internacional y de rabias colectivas que se originó por cuestiones nacionales, pero que un factor coadyuvante fueron los 10 disruptores internacionales o modificadores del statu quo que ayudaron a engendrar el ecosistema rabioso en contra de las élites, es decir, un grito de la deconstrucción. Bueno, pues muchísimo. No, pues ahí tiene, ni modo que no sea campaña esta. Este es otro punto de vista de la pandemia, le decía, mire. Las condiciones previas entonces no están determinando el éxito de la gestión. En general, y esta es la tercera, hasta ahora las democracias han estado dispuestas a sacrificar derechos y libertades por la salud. Pero esto está siendo ya desafiado. El hartazgo, el cansancio social por el encierro y por las medidas de disciplina están poniendo cada vez más en tensión el sacrificio, la restricción de derechos y libertades a favor de las medidas de salud y de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, ¿no? Sin embargo, y a pesar de este escenario tenso, que ya lo vimos, ha provocado crisis en Holanda, ha provocado crisis en Alemania, también en Italia, está alarmando en España y en otros países. A pesar de eso, ninguna democracia en el mundo ha decidido cancelar elecciones en definitiva. Otra vez, como bien decía el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, parece que la democracia o las elecciones democráticas no serán una víctima, no han sido hasta ahora una víctima de la pandemia. Y esto creo que es una buena noticia que debe subrayarse en este tiempo. Finalmente, no lo pudimos tocar como se debe, pero es una reflexión que creo merece hacerse en este contexto y en este seminario. La gestión de la pandemia, es decir, la manera en que los gobiernos han actuado frente a este gravísimo problema, sí se ha convertido en un tema crítico de la política y de la decisión electoral en estos contextos. Y qué bueno que así sea. Si para algo sirve la democracia, es para quitar malos gobiernos y colocar gobiernos más responsables, ¿no? El problema y la manera en que se enfrenta el problema está determinando de muchos modos la conciencia y la cabeza de los votantes cuando están en la urna. El caso de Estados Unidos es absolutamente
paradigmático, ¿no? No solamente la pandemia quitó la popularidad que tenía el presidente Trump, no solamente la pandemia detuvo ese crecimiento económico que llevaba con buen tren la economía norteamericana hasta 2019, sino que además la pandemia modificó los tipos de campaña, presionó y ascendió espectacularmente el voto lejano, el voto por correo, y por supuesto hizo que el hoy presidente Joe Biden colocara en el mero centro de su estrategia electoral la crítica a la gestión de la pandemia que el gobierno norteamericano había seguido hasta entonces. Pero esto está pasando también en muchas otras partes del mundo. Contrario censo, en Israel, la popularidad del primer ministro Netanyahu ha subido espectacularmente a partir de la fase, de la etapa de la vacunación, porque lo están haciendo espectacularmente bien. Bueno, pues si ese es el tema, aquí en México está siendo todavía mejor, aunque Lorenzo Córdoba diga lo contrario. Escuche. Hay también una dimensión económica. La democracia había venido haciendo las cuentas con una serie de problemas estructurales, pobreza, desigualdad, entre otros, que habían generado un caldo de cultivo de insatisfacción para con la democracia. Digamos que la democracia pasó un momento difícil en términos de la confianza, la credibilidad, el cumplimiento de las promesas incumplidas de la misma, para decirlo en términos de Bobbio. Y la crisis sanitaria ha traído consigo una crisis económica que corre el riesgo de agravar este descontento en grandes franjas de la población. Hay también una dimensión política. El enfrentar la pandemia muchas veces implica decisiones que suponen restricciones, que suponen, si no hay control, incluso lesión de derechos fundamentales. Y en muchos casos las propias pandemias están siendo también utilizadas como instrumentos para exacerbar la polarización que caracteriza el tiempo moderno. Es decir, hay una dimensión política, tanto por el ejercicio del poder, que muchas veces frente a la pandemia busca eludir los controles que la democracia constitucional plantea. Ahí están los casos de Hungría, de Turquía, de Polonia, etcétera, como casos emblemáticos de cómo el poder se excede en su ejercicio y aprovecha la pandemia para tratar de eludir esos controles, pero también la polarización que tiende a exacerbarse con peligrosos ingredientes de intolerancia como los que estamos viendo en el mundo. Y finalmente, en una dimensión social que es la conjunción de todo lo anterior, que puede eventualmente implicar, por un lado, que el legítimo derecho a la protesta desborde los cauces legales, institucionales, de la convivencia que supone la convivencia democrática, o la reacción, por el otro lado, de las autoridades, que también puede desbordar los cauces del legítimo uso jurídico de la fuerza. En suma, hablar de elecciones y democracia en tiempos de pandemia supone hacer un ejercicio omnicomprensivo. Ya, Lorenzo, te entendimos. Nada más falta que diga, ¿así estuvo bien, señor Claudio Jicotenca González Guajardo? ¿O tengo que hacer otro seminario más? Lo bueno de todo esto es que son poco vistos, pero fíjese, ahí están las estrategias planteadas por la llamada Alianza Federalista, digo, llamada autonombrada, porque no son más que el grupo oligárquico que todavía manda en el INE, con Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, y los que lo siguen porque tienen su equipo ahí de seguidores. Hay quienes no están de acuerdo con ellos. Ahora, si estos elementos que están abiertos al público no son suficientes para abonar en lo que debe ser una dimisión ética y moral por parte del consejero presidente del INE, pues yo no sé en qué momento va a suceder. En todo caso, y lo dejan que termina en el 2023. Creo que en el 2023 termina Lorenzo Córdoba. Enfrenta una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados. Enfrenta la controversia constitucional que promovió la Presidencia de la República por querer suspender las conferencias matutinas del presidente. Y enfrenta una denuncia también ante Derechos Humanos por haberse ido en contra del reportero Raúl Arzate. Es decir, 3 denuncias formales, más el juicio social y ciudadano, pues como que está muy bien agarrado, o como que no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa.
pero usted no debe estar desinformado de lo que pasa en torno a estos eventos que tienen todo el sello característico de un evento político, disfrazado de un evento académico, de un seminario sobre las democracias en el mundo. Pero qué curioso, ¿verdad? AMLO más 27. La pandemia le va a cobrar factura a los gobiernos. Pues será donde no hay vacunas. Aquí ha habido siempre, y son gratuitas y universales. Si el presidente, siendo el primer mandatario del país, ni siquiera se puso la vacuna y se trató igual que cualquier ciudadano, pues yo no sé qué le busquen. Bueno, sí sé, el motivo electoral, así como el INE. Así los quiere o más descarados. A ver cuándo lo otorgan. Amigas, amigos, informados, aquí en ACM Canal 54, su canal. Con su amigo Albino Córdoba, yo los espero en la próxima. ¿Les parece? Órale pues, nos vemos.